La mujer desconocida lloraba por teléfono. Soledad, los $20,000 que le di a Carlos, ¿dónde están? ¿Qué pasó con mi inversión en Bitcoin? ¿Qué inversión? Fue entonces cuando me di cuenta de que mi hijo me había convertido en el centro de una estafa de criptomonedas. Eran las 10 de la mañana cuando sonó mi teléfono. El número no me resultaba familiar, pero contesté porque siempre podría ser algo importante. ¿Hablo con Soledad Rivera?, preguntó una voz femenina temblorosa. Sí, soy yo. Soy María González. Su hijo Carlos me dijo que usted es experta en Bitcoin y que podía ayudarme a invertir mis ahorros. Me quedé en silencio. Bitcoin. Había escuchado esa palabra en las noticias, pero no tenía idea de qué era realmente. Señora González, creo que hay una confusión. No, no hay confusión, me interrumpió, su voz ahora más desesperada. Le di $20,000 a Carlos hace 3 meses. Me prometió que usted triplicaría mi dinero usando Bitcoin. Pero ahora no me contesta las llamadas. Mi estómago se hundió. ¿Le dio $20,000 a mi hijo? Sí, en efectivo. Me mostró las fotos de su casa, sus carros de lujo, las ganancias de Bitcoin. Me dijo que usted había ganado millones y que estaba ayudando a personas selectas a invertir. Señora González, yo no sé nada de Bitcoin, vivo en una casa normal, manejo un Honda del 2015. Pero Carlos me mostró todo. Su mansión, su Tesla, los números de sus cuentas bancarias. ¿Qué números de cuentas? Decían que tenía $2.5 millones en Bitcoin. Me mostró las capturas de pantalla. Después de colgar con María, mi cabeza daba vueltas. Carlos había usado mi nombre y mi imagen para estafar a esta mujer. Pero, ¿a cuántas más? Inmediatamente fui al cuarto de Carlos. No estaba en casa. Había salido a trabajar, como siempre decía, aunque nunca había sido claro en qué trabajaba exactamente. Busqué en su escritorio y encontré una carpeta marcada Crypto Business. Adentro había documentos que me helaron la sangre. Había capturas de pantalla falsas de cuentas bancarias a mi nombre mostrando millones de dólares. Fotos de casas lujosas que aparentemente eran mi mansión. Imágenes de carros deportivos que supuestamente había comprado con ganancias de Bitcoin. Pero lo más perturbador era una lista de nombres con cantidades de dinero. María González, $20,000. Roberto Sánchez, $15,000. Elena Morales, $25,000. Fernando López, $30,000. La lista continuaba. En total, había más de 20 nombres con cantidades que sumaban $450,000. En el fondo de la carpeta encontré un documento que decía Estrategia de Marketing Abuela Bitcoin. Era un plan detallado de cómo Carlos había creado mi persona falsa. Soledad Rivera, 68 años, abuela común que descubrió Bitcoin en 2020. En 3 años convirtió $5,000 en $2.50 millones. Ahora ayuda a familiares y amigos selectos a invertir. Muy discreta, no le gusta la publicidad, prefiere ayudar en silencio. Había fotos mías editadas digitalmente. En una, aparecía parada frente a una mansión que claramente no era mi casa. En otra, sostenía llaves de un Tesla rojo. Incluso había creado una foto falsa de mí en una oficina elegante con múltiples monitores, mostrando gráficos de Bitcoin. Carlos había construido una historia completa de mi vida como millonaria secreta del Bitcoin. También encontré transcripciones de conversaciones que había tenido con inversionistas. Mira, mi mamá es muy tímida con la tecnología, por eso yo manejo todas sus transacciones. Ella solo hace las decisiones de inversión, es un genio para esto. No, ella no puede reunirse en persona, es muy privada, pero te aseguro que tu dinero estará seguro. Mira estas ganancias del mes pasado. El mínimo de inversión es $10,000. Mi mamá no trabaja con cantidades menores, dice que no vale la pena el tiempo. Mi hijo había creado una versión completamente falsa de mí y estaba usándola para robar dinero de gente desesperada. Tomé fotos de todo y esperé a que Carlos llegara a casa. Entró a las 8 de la noche con una sonrisa y una bolsa de comida china. Hola mami, traje tu favorito, pollo agridulce. Carlos, tenemos que hablar. ¿De qué? Puse la carpeta en la mesa.
de tu negocio de Bitcoin. Su cara cambió instantáneamente. La sonrisa desapareció y fue reemplazada por una expresión de pánico. Mami, ¿puedo explicar? Explícame cómo me convertiste en millonaria del Bitcoin sin decirme. No es lo que parece. ¿No es lo que parece? Carlos, una mujer me llamó llorando porque le robaste $20,000 usando mi nombre. No le robé nada. Es una inversión. ¿Dónde está su dinero? Carlos no respondió. Carlos, ¿dónde está el dinero de esa mujer? Lo usé para otras inversiones. ¿Qué otras inversiones? Bueno, el carro y algunos gastos y... Te gastaste su dinero. No todo, parte está invertido en Bitcoin real. ¿Cuánto? ¿Cómo? $2,000. Carlos, esa mujer te dio $20,000 y tú solo invertiste $2,000. Es que necesitaba dinero para vivir y para hacer que el negocio se viera más legítimo. ¿Cuánta gente ha invertido contigo? No muchos. Le mostré la lista. Veo 23 nombres aquí, $450,000 en total. Mami, no es tan malo como parece. ¿No es tan malo? Estafaste a 23 personas usando mi nombre. Solo es temporal. Cuando el Bitcoin suba de precio, todos van a ganar dinero. Carlos, ¿cuánto de ese dinero realmente invertiste en Bitcoin? Como $15,000. ¿De $450,000? ¿Solo invertiste $15,000? El resto lo necesité para gastos operacionales. ¿Qué gastos operacionales? Renta, comida, el carro, ropa, salidas con Stephanie. Te gastaste $435,000 de dinero de otras personas en tu estilo de vida. Voy a devolver todo cuando Bitcoin llegue a $100,000. Carlos, eso podría tomar años o nunca pasar. Mientras tanto, esa gente necesita su dinero. Pero mami, Bitcoin siempre sube eventualmente. Carlos, esto no es inversión, esto es robo. Esa noche no pude dormir. No solo por la traición de Carlos, sino por todas las personas que había estafado usando mi imagen. María González había mencionado que necesitaba ese dinero para la operación de su esposo. ¿Qué otras emergencias familiares había arruinado Carlos? Al día siguiente, empecé a llamar a todos los nombres en la lista. La primera fue Elena Morales. Había invertido $25,000. Señora Rivera, qué alegría escuchar de usted. ¿Cómo van mis inversiones? Señora Morales, tengo que decirle algo muy difícil. No soy inversionista de Bitcoin. Mi hijo usó mi nombre para estafar a la gente. Silencio, luego un gemido ahogado. ¿Qué significa eso? Significa que su dinero probablemente se perdió. Carlos se lo gastó. Pero necesito ese dinero. Es para la universidad de mi nieta. Lo siento mucho, señora Morales. Llamé a Roberto Sánchez. Su historia era peor. Vendí mi carro para darle ese dinero a Carlos. Era mis ahorros de toda la vida. Me dijo que en 6 meses tendría suficiente para comprar 2 carros. Comillas. Fernando López había usado el dinero de su cuenta de retiro. Pensé que era mi oportunidad de asegurar mi vejez. Una por una, las historias se volvían más desgarradoras. Carlos no había estafado a millonarios. Había estafado a personas trabajadoras que habían confiado sus ahorros de toda la vida a una abuela experta en Bitcoin. Esa tarde confronté a Carlos otra vez. Hablé con todas tus víctimas. No son víctimas, son inversionistas. Carlos, Roberto vendió su carro. Elena usó el dinero de la universidad de su nieta. Fernando vació su cuenta de retiro. Esta gente necesita ese dinero. Mami, entiendo que estés molesta, pero esto va a funcionar. Bitcoin va a subir y todos van a ganar. ¿Con qué dinero? Te gastaste el 97% de lo que te dieron. Pediré un préstamo y invertiré más. Carlos, esto termina hoy. ¿Qué quieres decir? Vas a devolver cada centavo. No tengo $450,000. Entonces vas a conseguirlos. ¿Cómo? Vendiendo todo lo que compraste con dinero robado. El carro, la ropa, todo. Pero mami, o los ayudo a presentar cargos criminales contra ti. Carlos se puso pálido. ¿Harías eso? ¿Para proteger a la gente que estafaste usando mi nombre?
Absolutamente. Los siguientes días fueron un torbellino. Carlos vendió su BMW y compró un carro usado. Vendió su ropa de diseñador, su laptop gaming, incluso su PlayStation. Devolvió todo lo que pudo a las tiendas. Pero solo recuperó $35,000. No es suficiente, le dije. Es todo lo que tengo. Entonces vas a conseguir un trabajo de verdad y vas a pagar cuotas mensuales hasta devolver todo. Eso tomará años. Debiste pensar en eso antes de robar. Carlos consiguió trabajo en un call center. Su salario era $2,000 al mes. Después de gastos básicos, podía pagar $800 mensuales a las víctimas. Hice los cálculos. Tomaría 43 años pagar todo. Eso es inaceptable, les dije a las víctimas cuando las reuní en mi casa. ¿Qué podemos hacer?, preguntó María González. Presentar cargos criminales. Carlos irá a prisión, pero ustedes podrán reclamar restitución. ¿Cuánto recuperaríamos?, preguntó Roberto. Probablemente muy poco, pero al menos tendría consecuencias reales. La decisión fue unánime. Todas las víctimas decidieron presentar cargos. Carlos fue arrestado 3 días después. La investigación del FBI descubrió que había estafado a más gente de la que yo sabía. El total real era $620,000 de 31 víctimas diferentes. Durante el juicio, Carlos trató de culparme. Mi mamá sabía todo, declaró. Ella aprobó el plan. Pero los prosecutors tenían evidencia de lo contrario. Las grabaciones de llamadas donde las víctimas hablaban conmigo mostraban claramente que yo no sabía nada. Carlos fue sentenciado a 8 años de prisión por fraude electrónico y lavado de dinero. Las víctimas recuperaron muy poco dinero. La mayoría perdió sus ahorros de vida. 6 meses después del juicio, recibí una llamada de María González. Señora Rivera, quería agradecerle por decir la verdad. No hay nada que agradecer. Su dinero se perdió por culpa de mi hijo. Pero usted podría haber fingido que no sabía nada y haberse quedado callada. En lugar de eso, nos ayudó a buscar justicia. Era lo mínimo que podía hacer. ¿Sabe qué es lo más triste? ¿Qué? Que si Carlos hubiera sido honesto y realmente hubiera invertido nuestro dinero en Bitcoin, todos habríamos ganado. Bitcoin subió 300% este año. Tenía razón. Si Carlos hubiera sido un inversionista legítimo en lugar de un estafador, todas sus víctimas habrían triplicado su dinero. Hoy, un año después, Carlos sigue en prisión. Escribo cartas ocasionalmente, pero no lo he visitado. Algunas traiciones son demasiado profundas para perdonar fácilmente. He aprendido lo que es Bitcoin. Irónicamente, ahora sé más sobre criptomonedas que cuando supuestamente era experta. Es una tecnología fascinante, pero también una herramienta perfecta para estafadores como mi hijo. A veces me pregunto si fallé como madre. ¿Cómo crié a alguien capaz de robar los ahorros de vida de personas trabajadoras? Pero luego recuerdo las llamadas de agradecimiento de las víctimas, agradeciendo que les dijera la verdad en lugar de encubrir a Carlos. Al final elegí hacer lo correcto, incluso cuando significaba enviar a mi propio hijo a prisión. Porque algunas cosas son más importantes que la familia, como la honestidad, la justicia y proteger a los inocentes de los depredadores. Incluso cuando el depredador es tu propio hijo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Hice lo correcto al ayudar a procesar a mi propio hijo, o debería haber encontrado otra manera? ¿Conocen historias de estafas de Bitcoin o criptomonedas? ¿Cómo se protegen de este tipo de fraudes? Cuéntenme en los comentarios, leo todos y respondo. Especialmente quiero saber, ¿es responsabilidad de los padres detener a sus hijos cuando cometen crímenes? Si esta historia los hizo reflexionar, denle like para que otros también la vean. Y suscríbanse para más historias reales sobre las consecuencias de la codicia. Recuerden, no hay dinero fácil. Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo es. Nos vemos en la próxima historia.